Vamos a leer esta mañana para presentar el mensaje, el texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Ese va a ser el texto principal sobre el que vamos a hacer hoy algunas puntualizaciones y tratar de aplicar a todo lo que representa esta recordación. San Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Así dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunos detalles para observar en este relato de Lucas, según fue inspirado por el Espíritu Santo, de cómo fue el nacimiento de Jesús. Algo que es evidente es que Dios mismo estaba dirigiendo los acontecimientos, de manera que se cumpliera primero lo que dijo el profeta Miqueas capítulo 2, versículo 2, que habla de que el Señor de Israel iba a nacer en Belén. ¿Sí? José y María tuvieron que andar, se estima que unos 4 días, y estando ella encinta, estando ella en el último mes de su embarazo, porque salió un edicto de Augusto César para hacer un censo. Y bueno, como hacían el censo en aquel tiempo, cada uno tenía que ir al lugar de donde era originario, ¿verdad? Así que como José era de Belén, fueron a Belén. Y dice ahí que María dio a luz a su primogénito. Y las circunstancias, lo menos que se puede decir es que fueron de mucha precariedad, ¿sí? Una situación así eh, de, de- de tremenda precariedad y humildad para, para decir de una manera así que hasta suena casi romántico, ¿verdad? Pero si intentamos ponernos un poquitito en la situación, realmente era difícil, ¿verdad? Porque ellos eran jovencitos. La costumbre, la usanza era que se comprometían jóvenes, no como ahora que a los 30, eso ¿verdad? No, jovencitos. Y dice que eh, ella le envolvió en pañales y todo eso. O sea, la idea es que no había ahí nadie para prestarles ayuda. No había nadie. No había una partera, no había una mujer mayor. Ni siquiera por lo que vemos en el relato es seguro que José haya estado por lo menos en condiciones de ayudarla. No sabemos si estaba presente, puede parecer eso descabellado, ¿verdad? Pero la cuestión es que dice ahí que ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. O sea, no es que otra persona hizo eso por ella, sino que ella misma. Ella misma envolvió al niño en pañales, dice, y no eran pañales desechables, ni tampoco eran esos pañales que en mi época de bebé todavía se usaban esos pañales de tela, ¿verdad? No, tampoco era así, sino que eran unas tiras de tela, así unos retazos de tela, y bueno, y con eso le envolvían a los bebés. Y
le acostó en el pesebre, que era un recipiente en el que comían los animales. Ese era el pesebre. ¿Sí? También se le dice pesebre al lugar donde duermen, sería como el establo, ¿verdad? Pero no le puede, cuando acá habla de lo acostó en un pesebre, obviamente no está diciendo que le hizo acostar en un establo, ¿verdad? Sino que le acostó en esa especie de batea en la que comen los animales. ¿Sí? Ahí le hizo acostar. Esa fue la cunita o el Moisés, ¿verdad? Esa fue ahí, así fue recibido en este mundo el Hijo de Dios cuando se encarnó. Nadie les dio la bienvenida en Belén, ¿sí? Aunque José era de ahí y seguramente que tenía parientes. Tienen que haber habido parientes, ¿verdad? Pero eh, el punto es que la palabra de Dios dice que no hubo lugar en el mesón. El mesón era el hospedaje o la posada, que seguramente estaba lleno, ¿verdad? Porque mucha gente llegó y llegaron antes que ellos y ocuparon los lugares que habían disponibles, ¿verdad? Tampoco les recibió algún familiar o algún pariente a aquella pareja. Y este niño, este niño que nació de María, dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que era el Dios fuerte, era el Padre eterno, era el príncipe de paz. También dice que era el rey que se iba a sentar en el trono de David. ¿Sí? Todo esto es lo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que hoy repitió Anneli. Hoy dijo aquí delante de nosotros. Eh, Anneli y Abraham. Eh, entonces él no llegó con la pompa, con la magnificencia que le corresponde a un rey, ¿verdad? A alguien tan importante, porque verdaderamente era el hombre, porque nació como hombre, más importante que nació en toda la historia de la humanidad. Pero miren cómo vino a nacer, en que rodeado de tanta humildad, de tanta pobreza en cuanto a lo que el hombre eh, considera bienes o riquezas, y al mundo que él mismo hizo. Porque en Colosenses 1:16 dice que en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. San Juan también dice, capítulo 1, versículo 12, en el Evangelio, que a lo suyo vino, a lo suyo dice, ¿sí? Porque el mundo era suyo, Israel era suyo, y al final todo es suyo, pero dice, los suyos no le recibieron, y ella habla de las personas, los suyos no le recibieron, y no le recibieron ya desde el mismo momento de su nacimiento, porque así como dice que no había lugar en el mesón. ¿Y por qué no había lugar en el mesón? Y porque estaba todo ocupado, estaban todos los lugares ocupados. No solamente el mesón estaba ocupado, vamos a ver, repasando un poquito, que las personas también estaban todas ocupadas. Toda la gente estaba ocupada. Muchos supieron, pero no se interesaron, no se ocuparon en ir a ver, aparte de unos poquitos que vamos a estar repasando hoy. No hubo tiempo, no hubo lugar para él, aunque muchos sabían y aún esperaban su venida, porque eso es lo que enseñaban las escrituras. Muchos de ellos estaban esperando. Aún sabían el lugar donde había de nacer, por eso los sacerdotes y maestros pudieron informarle a Herodes. ¿Se acuerdan cuando vinieron los magos y dijeron vimos su estrella? Y entonces Herodes, que era ignorante de estas cosas, le preguntó a los que conocían, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿y dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Y tiene que nacer, según dice el profeta, tiene que nacer en Belén, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que tenía que nacer en Belén de Judea, pero ni siquiera ellos, estos conocedores de las escrituras,
se interesaron en ir a mirar, en ir a ver, ¿verdad? Le dijeron nomás a los magos allá en Belén, pero eh, para ellos no era algo importante en ese momento. Y así tenemos a lugares y personas que estaban todos ocupados en sus cosas, en sus urgencias, en sus intereses, y entonces no les recibieron. Y tenemos también a los que, habiendo conocido las escrituras, no se interesaron, no le dieron importancia. Pero un poquito más adelante, en el capítulo 2 de Lucas, se nos cuenta que un ángel les dio las buenas nuevas a unos pastores que cuidaban sobre sus rebaños de noche. Y esas nuevas eran estas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice algo muy interesante también en el texto que ya leímos, ustedes pueden repasar. Dice, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. O sea, la intención de Dios no era esto, pastores, es solamente para ustedes y ustedes calladitos no le cuenten a nadie. No, no era eso. ¿Sí? Era nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Vamos a ir viendo lo que pasó. Dice en los versículos 16 a 18 que vieron a José y María y al niño acostado en el pesebre, y después ellos le vieron y comenzaron a contar lo que el ángel les dijo acerca del niño. Y la gente les escuchó y se asombraron de lo que contaron los pastores. Así dice en el texto, eh, versículo 16 al 18 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Sí? Creo que ellos tomaron eso que les dijo el ángel, que son nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, y realmente ellos estaban gozosos y imagínense ser parte, ser espectadores de un acto así tan importante y escuchar qué era lo que estaba pasando. Claro que iban a querer contar, ¿verdad? Y salieron y empezaron a contar y la gente se maravillaba, la gente se asombraba de lo que estaban contando. Sin embargo, eh, aún así nadie más se acercó. Muchos escucharon, pero continuaron en sus ocupaciones. Un poco más adelante, en el capítulo 2 todavía, en los versículos 22 al 38, eso no voy a leer aquí ahora, solamente voy a decir así como una síntesis. Se nos cuenta de la presentación del niño en Jerusalén, en el templo, y allí habían dos personas a las que se hace referencia, un anciano llamado Simeón y una anciana, una mujer viuda llamada Ana. ¿Sí? De un hombre este hombre Simeón dice que le tomó al niño en sus brazos y dijo a Dios, ahora Señor, puedes dejarme morir en paz, conforme a lo que me prometiste, porque ya mis ojos han visto a tu Salvador. Porque en el versículo 26 dice que Dios le había prometido a Simeón que él no iba a morir sin ver al Mesías, sin ver al Cristo. Entonces Simeón estaba, pasaban los años, ya era muy ancianito, pero él sabía que Dios iba a cumplir. Y cuando entró el niño, el Espíritu le dijo que ese era, ¿verdad? Y se puso muy gozoso y le dijo esas palabras a Dios en su oración. Después aparece Ana, de quien subrayo lo que dice en el versículo 38. Dice que ella hablaba del niño a todos los que en Jerusalén esperaban la redención. Aquí tenemos a otra persona que se puso a hablarle a todos los que ella podía, y porque ellos esperaban la redención. Estaban esperando, ellos sabían que tenía que venir un Cristo, un Mesías, un ungido de Dios a traer la redención de Israel, y ella les hablaba a todos.
Buscando un poco aplicar estas cosas a nosotros hoy, ¿a cuáles de estas personas nosotros podríamos parecernos, asemejarnos? Eh, Hay varias opciones con los que, aún habiendo oído, no se interesaron y siguieron ocupados en sus cosas. Hay una gran parte de la sociedad hoy que oyó, que supo, que sabe, ¿sí? Pero no es importante, no es interesante eso. Lo más importante es hacer nuestro encuentro de fin de año, más importante es ver qué vamos a cenar, más importante es ver qué vamos a tomar, eh, y muchas otras cosas más, qué ropa nueva vamos a tener y tantas vanidades hay. Eh, También están los que conocían las escrituras, ¿verdad? Las profecías. Hay muchos también que se podrían asemejar a estos que conocían las escrituras, pero igual fueron indiferentes al anuncio. Tal vez demasiado satisfechos en su condición de religiosos y ya acomodados en su religión, ¿sí? Como eran estos sacerdotes y maestros. Sí, tiene que nacer en Belén. Pero eh, habrá tiempo. Nosotros tenemos luego nuestra religión, tenemos luego y nosotros tenemos nuestras actividades y nuestra forma de piedad. Así que estos ignorantes magos que son del Oriente ni siquiera conocen la ley y qué van a venir a decirnos esto. Entonces, tranquilos, satisfechos en sus atributos como religiosos. Y no hablamos todavía de Herodes, ¿verdad? Herodes fue algo también muy especial, vamos a decir, y trágico también. Dice que Herodes se inquietó mucho cuando escuchó lo que dijeron los magos, que nació el rey de los judíos, porque él era el rey ahí en Judea. Eh, y lo que él hizo fue que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso es lo que nos relata aquí nos relatan los evangelios. Y bueno, uno puede decir, bueno, pero con Herodes por lo menos no me voy a comparar. Yo no le voy a hacer matar a nadie. Yo no voy a ser tan sanguinario como eso para compararme con Herodes. Hay una actitud en Herodes que fue la de rechazar a alguien que venía para ser rey. Y eso sí, se replicó en el tiempo de Jesús, cuando él ya como adulto empezó su ministerio. Él contó una parábola en una ocasión, justamente de un rey que fue para tomar un reino y le rechazaron, dicen los ciudadanos de aquella ciudad. Ese que iba para tomar el reino es él mismo, ¿verdad? Y los ciudadanos de aquella ciudad dice que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Así como Herodes, no queremos a nadie que venga a hacerse rey acá. No queremos que este sea nuestro rey. La mayoría de las personas hoy día no quiere que otro venga a reinar porque quieren ser ellas mismas su propio rey y dirigir ellos mismos el destino de sus vidas conforme a su parecer. Pero no a uno. Por eso es que es mucho más fácil eh, ser religioso, tener que cumplir con algunas ceremonias, con algunos ritos y ya está, ya está. ¿Sí? Ahora en casa o en la reunión de ex compañeros, esas cosas, anda e intenta sacar la Biblia y decir, compañeros, ¿qué les parece si ahora leemos la Biblia? ¿Verdad? Fastidioso, ¿sí? Esta no es una iglesia, andate ¿verdad? Ahora es hora de hacer otras cosas. ¿Y cuántos lugares hay en donde supuestamente se recuerda la Navidad, ¿verdad? El nacimiento del Salvador, pero no hay un instante, un minuto para hacer una lectura bíblica, una oración, ¿sí? De agradecimiento, de gratitud al Señor. Eh, no queremos que este reine sobre nosotros. Eh,
Cuando Pilato le estaba interrogando, también dijo ahí el populacho, asusado por los religiosos justamente, nosotros no tenemos otro rey. ¿Qué voy a hacer con su rey? Le decía eh, Pilato, le voy a dejar libre a su rey. Y ellos decían, no, nosotros no tenemos otro rey sino César. Pero no querían que él reinara sobre ellos. Em, le hemos cedido o le vamos a ceder, le vamos a entregar el trono para que Él reine sobre nosotros, para que sea nuestro Salvador, el Cristo, el Señor. O somos como los pastores, o como Ana. Tan pobres ellos, pero que se pusieron a contar a todo lo que se les dijo acerca del niño. Ojalá, ojalá estemos en este grupo de los que se parecen a los pastores o a aquella anciana. Por último, no sé si podemos a esta altura de nuestras vidas, algunos ya somos aquí mayorcitos, yo ya tengo 60, podría decir así como se dice en Paraguay, yo 60 para 61 ya tengo, ¿sí? Eh, y algunos son mucho más jóvenes, pero ustedes saben, hermanos, que la edad no determina el tiempo de nuestra partida de este mundo. Lastimosamente, eh, no sé si decir lastimosamente, pero la realidad es que es así. Dios tiene, dice, determinado el límite de nuestra habitación en esta tierra. ¿Mm? Así que siempre tenemos que pensar en eso, hermano. Hay un viaje que tenemos que hacer y Dios sabe para cuándo está marcado eso. Eh, ¿Cuántos podríamos decir, así como dijo Simeón, ahora, Señor, podés dejarme morir en paz, porque mis ojos han visto al Cristo, han visto tu salvación? ¿Quién puede decir esto? Y puede decir esto aquel que ya le vio, aquel que ya se encontró con él, aquel que eh, verle no quiere decir verle así en una aparición, verle así que apareció entre las nubes o le vio en una mancha en la pared o le vio en sueños, no es eso. Verle en el sentido bíblico, aquí cuando habla de eso, eh, es creer en Él. Eso quiere decir, verle. Por eso dice también en el libro de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice. Miren a mí y sean salvos, crean en mí. ¿Sí? Y sean salvos todos los términos de la tierra. Como Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que mire a la serpiente, dice, cuando es mordido por la serpiente, que mire a la serpiente de bronce y se va a sanar, se va a salvar. Eso es, ver es creer, es poner su confianza en Él. Y todo aquel que le ha visto en ese sentido, que ha creído en Él, entonces está listo para partir. ¿Sí? Y lógico, el que no le conoce es comprensible que tenga terror de estas cosas. Y no da gusto luego hablar de estas cosas. ¿Sí? No da gusto, no, ¿qué va a venir a hablar de cosas tristes, de cosas trágicas? Pero esas son las cosas que tienen que pasar. ¿Sí? Y, pero solamente estamos listos una vez que, como Simeón, nuestros ojos han visto la salvación de Dios. Entonces estamos listos para vivir para Él en el tiempo que Él nos dé. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y entonces estamos listos también para morir. También como Pablo, ¿verdad? Y el morir es ganancia. Por lo cual decía él, eh, si estoy con ustedes, bueno, voy a estar para serles útil en el ministerio, pero si el Señor decide que me vaya, si el Señor decide partir, bueno, partir y estar, no estar más aquí con ustedes, pero estar presente con Él, eso es muchísimo mejor. Consideramos eso realmente, hermanos, nosotros los creyentes como algo que es muchísimo mejor. O vemos todavía la muerte como algo así que nos aterroriza y le llamamos todavía así como le llama cualquiera que no le conoce a Dios,
dice lo peor, ¿verdad? Uno está enfermo y por ahí se recupera y dice, ya pasó lo peor, dice. Sí. Pero sin embargo, en las expresiones bíblicas, en el pensamiento bíblico, es lo mejor. Sí, es lo mejor. Eh, Estaba leyendo un libro de C.S. Lewis y cuenta justamente la experiencia así de un cristiano que dice que tuvo en realidad fue el mismo escritor del libro, C.S. Lewis, ¿verdad? Él eh, estuvo en coma, tuvo una enfermedad, fue llevado al hospital, estuvo en coma por unos días, pero después se recuperó. Y dice que estaba enojadísimo, porque su amigo viene y le felicita, le dice, qué bueno que ya está acá otra vez. Y le dice, no. Vos sabés, yo estaba durmiendo y ahí me dio y iba a pasar así tan en paz, tan tranquilamente y ahora vengo y tengo que otra vez, quién sabe cómo va a ser la siguiente vez. Y dijo, pobre Lázaro, dijo, porque se acordó de Lázaro, que Lázaro murió una vez, después resucitó y después tuvo que morir otra vez, ¿verdad? Imagínense lo que es pasar dos veces por esa experiencia. Porque por supuesto la muerte es como paso, es algo que atemoriza y es algo que no sabemos qué tan tranquilo o qué tan inquietante o doloroso puede ser, ¿sí? Pero como todo paso es un paso, ¿sí? No es una estancia, no es una estadía, ¿sí? Atravesamos algo para estar muchísimo mejor. Así que si es de una vez por todas, mucho mejor. Eh, ojalá como Simeón podamos decir ya eso, ¿verdad? Ahora, Señor, ¿puedes dejarme ir en paz cuando esté determinado según tu buena voluntad? Recordemos, hermanos, en estas fiestas, el nacimiento del Hijo de Dios. Ojalá, yo sé que a veces parece que es una batalla perdida, ¿verdad? Pero ojalá nosotros como hijos de Dios, como creyentes, eh, en lo que sea posible, nos apartemos de aquellas cosas que ya son demasiado abiertamente eh, anticristianas o alejadas de lo que realmente significa el motivo de la recordación. Me da pena, no es la cuestión más importante, pero realmente me da pena cuando en las mismas iglesias se adornan con medias de Papá Noel o con gorritos de Papá Noel, ¿verdad? Y se saludan así con tarjetas que dicen que la magia de la Navidad, que la Navidad no tiene ninguna magia, hermanos. ¿Sí? Eh, Magos y brujos y agoreros están en el mundo. ¿Sí? Nosotros creemos en el Hijo de Dios, el Salvador, y anunciemos, compartamos eso, como Ana y como los pastores. ¿Mm? Y entonces sí podemos decir felicidades, ¿sí? Que tengas una feliz Navidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, Nos gozamos hoy también con los hermanos que se bautizaron, porque para eso vino Cristo, para morir por nuestros pecados y para que todo el que crea en Él se salve y se bautice en su nombre de testimonio de su salvación. Padre nuestro, gracias por Jesucristo, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por tu salvación, gracias por esta reunión y porque podemos celebrar a Cristo nuestro Señor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros, Señor. En su nombre te damos gracias. Amén.